Un informe militar de alta precisión confirma que 27 vehículos aéreos no tripulados ucranianos del modelo FP-2 Firepoint han logrado superar una de las redes de defensa aérea más densas y avanzadas del mundo. Un despliegue que las Fuerzas Armadas de Rusia consideraban impenetrable. Las aeronaves avanzaron a baja altitud aprovechando las irregularidades del relieve, cruzaron valles y sobrevolaron las copas de los árboles en las laderas de la cresta de Donetsk, introduciéndose en el territorio bajo control ruso. El objetivo estratégico de la operación era Ambrosiivka, un importante depósito de municiones que el ejército ruso había reforzado recientemente con un cargamento de 1.200 toneladas de armamento y suministros militares. El ataque comenzó a registrarse a las 5:25 horas, hora local, cuando el comandante de guardia de una batería rusa del sistema S-350 Vityaz detectó señales anómalas en la pantalla de su radar. Los indicios no correspondían a una formación de ataque convencional ni a cazas ucranianos que el sistema pudiera fijar de manera inmediata, sino que se presentaban como trazas débiles e intermitentes que aparecían y desaparecían entre las interferencias generadas por el terreno. Un oficial con 3 años de experiencia en el combate contra vehículos aéreos no tripulados descartó que se tratara de un error del sistema o de una falsa alarma, identificando la incursión por el sector más vulnerable de la red de defensa. 8 segundos después, las trazas comenzaron a enlazarse en la pantalla, revelando una formación de ataque definida. El radar multifunción 50N6A del sistema S-350 Vityaz es un componente esencial de la cobertura de vigilancia rusa, con capacidad para rastrear 40 objetivos simultáneamente en un radio de 250 millas. Sin embargo, los dispositivos FP-2 Firepoint poseen una firma de reflexión de radar 200 veces menor que los objetivos para los que el sistema fue diseñado originalmente. En las pantallas de control de combate 50K6A, las 27 trazas avanzaban de manera constante, baja y con un ritmo particular que reflejaba la vibración regular de los motores de pistón y las hélices a alta velocidad. Al confirmar que la formación ucraniana ingresaba en la zona muerta del S-350 Vityaz a una distancia de 20 millas, el comandante ordenó el fuego. 2 misiles 9M96E fueron lanzados acelerando a una velocidad de Mach 4 hacia las posiciones detectadas en la ladera. A una altitud de 210 pies, las condiciones del entorno afectaron el rendimiento del radar, ya que los pulsos emitidos rebotaron tanto en los vehículos aéreos como en las colinas, techos metálicos y antenas terrestres, provocando que los objetivos reales y sus reflejos se superpusieran en el sistema de guía. El ordenador de a bordo dispuso de 300 milisegundos para procesar la información y seleccionar los blancos, pero ambos misiles fallaron la trayectoria y explotaron en el aire, generando ondas de choque que no lograron dañar la formación. Los vehículos aéreos ucranianos apagaron sus motores durante 6 segundos y redujeron aún más su altitud, utilizando el impulso para desaparecer de las pantallas. Posteriormente, 2 de las aeronaves principales ascendieron de forma abrupta a 2.100 pies, con los motores a máxima potencia, exponiendo sus estructuras al radar y convirtiéndose deliberadamente en los blancos más visibles del sector. La tripulación rusa reaccionó fijando los nuevos objetivos y lanzando otros 2 misiles 9M96E, cuyas espoletas de proximidad se activaron a 15 pies de distancia, destruyendo los 2 aparatos guía. Esta maniobra de distracción permitió que los 25 vehículos aéreos no tripulados restantes continuaran la incursión, reiniciando sus motores y descendiendo a 250 pies para dispersarse a lo largo de un frente de 12 millas, evadiendo la primera línea de interceptación mientras el sistema de control ruso intentaba reconstruir el panorama táctico. Exactamente 1 hora después de superar la primera línea de defensa, los 25 vehículos aéreos no tripulados supervivientes se encontraron con una barrera tecnológica imprevista en su ruta hacia el objetivo. A las 06:26 horas, hora local, la formación entró en el denominado Cinturón de la Fortaleza, manteniendo una separación de entre 500 y 650 yardas, una altitud constante de 220 pies y una velocidad de 100 millas por hora.
La geografía de esta zona representaba una complicación extrema para las operaciones de guiado, debido a la presencia de colinas onduladas, instalaciones mineras, almacenes metálicos y asentamientos con baja densidad de población. Factores que generaban cientos de puntos de reflexión, ocultamiento e interferencias electromagnéticas. Con base en estas condiciones, las fuerzas rusas habían camuflado el sistema de guerra electrónica Borisovlevsk-2 dentro de zonas de infraestructura industrial antigua para neutralizar incursiones aéreas. El inicio del bloqueo electrónico se manifestó de forma mínima cuando el receptor de navegación de la aeronave líder, que registraba una conexión estable con 12 satélites de los sistemas GPS y GLONASS, ingresó área de cobertura del sistema de supresión ruso. De manera inmediata, las comunicaciones y las señales de navegación satelital fueron interrumpidas en un amplio radio por pulsos de interferencia de alta potencia, provocando que el número de satélites enlazados disminuyera primero a 10, luego a 5 y, en un lapso de 5 segundos, desapareciera por completo. El corte de la señal no se produjo de forma gradual, sino como una interrupción absoluta que eliminó la referencia posicional del espacio aéreo. El sistema Borisovlevsk-2 opera mediante la emisión de interferencias dirigidas a los componentes críticos de los vehículos no tripulados, específicamente los módulos de comunicación, control y navegación. Las estaciones de interferencia rusas estaban desplegadas estratégicamente cerca de almacenes, complejos de antenas, nodos de comunicación y puntos elevados del corredor de vuelo, estableciendo una capa de afectación electrónica de 120 millas de ancho que impactó directamente en las bandas de frecuencia GPS L1, L2 y L5, así como en las frecuencias del sistema GLONASS necesarias para mantener el rumbo programado. Las señales de posicionamiento global emitidas desde órbitas situadas a 10.000 millas de la Tierra llegan a los receptores con una intensidad baja, mientras que el Borisovlevsk-2 transmitía interferencias desde la superficie con una potencia miles de veces superior, generando una saturación electrónica severa en los componentes de los FP2 Firepoint. Ante la pérdida de señal, la pantalla de navegación del aparato líder entró en estado de alerta debido a la deriva de las coordenadas geográficas, anulando la corrección de trayectoria por satélite. A partir de ese momento, los 25 aparatos dependieron exclusivamente de sus sistemas de guía inercial interna, compuestos por giroscopios, acelerómetros y los datos de la ruta de vuelo previamente cargados en su memoria de procesamiento. Los sistemas de navegación inercial acumulan un margen de error proporcional al tiempo y la distancia recorrida, por lo que a una velocidad de 100 millas por hora, cada minuto de vuelo implicaba un avance de 1.8 millas. Un error angular de apenas 1 grado se traduce en una desviación de 400 pies tras recorrer 16 millas y puede superar los 800 pies al alcanzar las 30 millas de trayecto. Un desvío suficiente para desplazar a la formación fuera del corredor seguro y conducirla hacia las zonas de fuego de la defensa aérea, o hacer que perdiera la ruta de aproximación a Ambrosivka. Los 25 vehículos aéreos no tripulados continuaron el avance en silencio de radio absoluto, sin realizar transmisiones de datos, sin activar sensores y sin intentos de comunicación externa, operando como plataformas autónomas en el sector bloqueado por el Borisovlevsk-2. El procesador de la aeronave guía determinó un descenso en la probabilidad de éxito de la misión bajo las condiciones vigentes, calculando que si la formación mantenía el rumbo original, el error de posición aumentaría progresivamente. Con el objetivo de salvaguardar la operación, los algoritmos del sistema ejecutaron una maniobra de sacrificio táctico, en la cual 4 aparatos de la vanguardia se separaron de la formación principal a las 06 y 29 horas, hora local, incrementando su altitud y ensanchando sus trayectorias para actuar como señuelos frente a los sistemas de detección rusos. Las 4 aeronaves FP2 rompieron el silencio de radio y aceleraron simulando una maniobra de aproximación final, emitiendo durante 3 segundos ráfagas cortas de señales que incluían peticiones de corrección satelital.
paquetes de actualización de coordenadas del objetivo y comandos de resincronización para el resto del grupo. Las estaciones del Borisovlevsk 2 detectaron las emisiones anómalas, identificando la posición de los 4 aparatos en un espacio aéreo previamente silencioso. Los datos de telemetría y alerta fueron transferidos de inmediato a la línea de defensa aérea de retaguardia, donde una batería del sistema de misiles Buk M3 recibió las coordenadas en ástisas y la velocidad de aproximación de los blancos. El radar de adquisición de objetivos 9S-36M del Buk M3 ejecutó un barrido hacia el sector de la señal, confirmando la presencia de 4 trazas de baja altitud en las pantallas de control de la dotación de combate. En un periodo de 3 segundos, el lanzador del sistema Buk M3 efectuó el disparo de 4 misiles interceptores 9M317M, los cuales salieron de sus contenedores impulsados por columnas de combustible sólido y aceleraron hasta alcanzar una velocidad de Mach 3.8 con rumbo a la zona de interceptación. Mientras los misiles cubrían la distancia en la zona del cinturón de la fortaleza, los 4 aparatos de vanguardia ucranianos completaron su función distractora separándose del eje principal. 2 de ellos redujeron su altitud para simular un picado, mientras que los otros 2 realizaron un viraje de 60 grados a la izquierda y ascendieron a 950 pies, emitiendo pulsos intermitentes para atraer la atención de los operadores rusos. Las espoletas de proximidad de los 4 misiles 9M317M detonaron de forma sucesiva al aproximarse a los blancos expuestos, destruyendo los 4 aparatos simulados y esparciendo fragmentos sobre las colinas y los terrenos baldíos de la zona industrial. Durante el desarrollo de este combate, los 17 vehículos aéreos no tripulados restantes consiguieron recibir los datos de sincronización necesarios, corrigiendo el error inercial acumulado y devolviendo los parámetros de guía a un nivel de tolerancia operativa aceptable, mientras la atención de la defensa aérea rusa permanecía concentrada en el sector de desvío. Para asegurar la continuidad del avance, el mando ucraniano desvió 2 aeronaves adicionales situadas en la retaguardia hacia el noreste, atrayendo el fuego de otra batería que disparó 2 misiles S-9M96E, neutralizando ambos aparatos y reduciendo la formación a 15 unidades activas que consiguieron rebasar la zona de interferencia electrónica del cinturón de la fortaleza, a pesar de haber superado el bloqueo electrónico y los sistemas de misiles precedentes. Las 15 aeronaves ucranianas no tripuladas FP-2 Firepoint que continuaban en operación ingresaron a un área bajo la vigilancia de un método de detección alternativo, situado a 16 millas de distancia. Se trataba del sistema 1B-75 Penicillin, una plataforma de reconocimiento acústica, sísmica e infrarroja diseñada específicamente para localizar piezas de artillería, lanzamientos de cohetes y fuentes de emisión térmica, mediante las vibraciones del suelo y las alteraciones térmicas en la atmósfera. A las 06:33 horas, hora local, los 15 aparatos ingresaron al sector circundante de la ciudad de Mariupol, descendiendo a una altitud de 100 pies y reduciendo la potencia de sus motores para optimizar el consumo de combustible, manteniendo una velocidad constante de 100 millas por hora. El empleo de este sistema pasivo permitió a las fuerzas rusas detectar la aproximación de los dispositivos sin activar radares que pudieran alertar a los receptores de las aeronaves. El sensor sísmico del Penicillin registró las microvibraciones transmitidas a través de las estructuras metálicas y el terreno, mientras que sus conjuntos de sensores acústicos captaron el zumbido constante de los motores de pistón, y sus cámaras infrarrojas identificaron el rastro térmico remanente de la combustión interna en los cilindros de los aparatos. La regularidad de la formación, con una separación de pocos cientos de yardas y parámetros estables de velocidad y rumbo, permitió al procesador del sistema calcular una trayectoria predecible, transfiriendo los datos de telemetría a una batería del sistema Pansir S1 desplegada en la línea de retaguardia. El comandante de la unidad activó el radar de control de tiro 1RS-21E durante un periodo de 8 segundos para fijar la zona señalada y efectuar el disparo de un misil 57E6E.
el cual aceleró a una velocidad de Mach 3 con rumbo al punto de interceptación estimado. El proyectil se aproximó a la formación sin activar alertas tempranas significativas en los receptores de los vehículos no tripulados debido al silencio electrónico en el que operaban, hasta que la dotación del Pansis S-1 completó el blocaje final a 1 milla de distancia empleando sistemas optrónicos. Ante la proximidad del impacto, el operador del aparato líder realizó un viraje de emergencia incrementando la aceleración, lo que sometió a la estructura compuesta de la aeronave a cargas límite. La espoleta de proximidad del misil se activó a una distancia de 60 pies, liberando una nube de fragmentos dirigida a destruir el objetivo, lo que provocó la pérdida de la primera aeronave de este grupo, pero alertó al resto de la formación sobre la presencia del peligro. 4 segundos más tarde, la batería rusa efectuó el lanzamiento de un segundo misil 57E-6E, pero las 14 aeronaves restantes ya habían alterado su patrón de vuelo dispersándose en el área, modificando de forma continua su altitud entre los 50 y los 250 pies, y variando el régimen de potencia de sus motores entre el 80 y el 150% para desconfigurar las firmas acústicas y térmicas regis dadas por el penicilin. Esta maniobra desarticuló la solución de tiro del segundo proyectil, el cual detonó de forma infructuosa sobre la formación, aunque un aparato rezagado debido a los cambios bruscos de velocidad fue alcanzado por un tercer misil, reduciendo el grupo a 13 unidades con rumbo a Ambrosivka, al quedar 6 millas para alcanzar el objetivo. El bando ruso desplegó una defensa final compuesta por 15 drones FPV de interceptación dotados de alas auxiliares para incrementar su sustentación y capaces de desarrollar una velocidad de 130 millas por hora, con la instrucción de impactar directamente contra las estructuras de las aeronaves ucranianas. 3 de estos drones interceptores atacaron la formación por el flanco, logrando colisionar contra el ala izquierda de un FP-2 y contra el conjunto de la hélice trasera de un segundo aparato, destruyendo ambas plataformas en un lapso de 40 segundos. Para contrarrestar la efectividad de estos dispositivos de corto alcance, los operadores ucranianos extendieron la formación en un arco amplio rodeando el complejo industrial, obligando a los drones rusos a prolongar su persecución y desgastar sus baterías en un entorno saturado de obstáculos, lo que causó que 9 de los interceptores perdieran altitud y se estrellaran contra almacenes o terrenos baldíos. Aunque un último dron FPV logró impactar la sección de cola de otra aeronave ucraniana antes de agotar su autonomía. Con 10 vehículos no tripulados FP-2 Firepoint en el sector final, las fuerzas rusas emplearon el sistema de artillería antiaérea 2S-38 Derivatsiya PBO, montado sobre un chasis de BMP-3 y dotado de un cañón automático 2A90 de 57 milímetros con capacidad de disparo de 120 rondas por minuto. La unidad generó una barrera de fragmentación empleando munición de ruptura programable a una altitud de 150 pies, logrando interceptar 2 aparatos más de la formación ucraniana al destruir el ala izquierda de uno y dañar el motor del segundo. No obstante, las 8 aeronaves restantes rebasaron la cortina y se dirigieron al ángulo de ataque definitivo sobre el depósito de municiones de Ambrosivka a las 04:48 horas, hora local, prescindiendo de guiado satelital y empleando cámaras ópticas frontales para fijar las estructuras del complejo. La primera aeronave impactó directamente contra el almacén principal portando una ojiva de 230 libras de explosivo, cuya detonación generó una presión de 21 gigapascales que destruyó los techos de acero, las compuertas metálicas y las paredes de hormigón del recinto, desatando una reacción en cadena al alcanzar las 1.200 toneladas de proyectiles de artillería, misiles y pertrechos militares almacenados. Segundos después, el resto de los dispositivos impactó de forma sucesiva en el área de carga, las zonas de almacenamiento secundario y los sectores de estacionamiento de vehículos logísticos, provocando explosiones secundarias múltiples y una onda de choque de 24 libras por pulgada cuadrada que paralizó las instalaciones e incendió los camiones de suministro,
El complejo de Ambrosivka, considerado un nodo logístico crítico para el transporte de suministros desde la frontera rusa hacia el frente de Donetsk, quedó fuera de servicio debido a la destrucción material del armamento y la inutilización de su infraestructura de transporte, afectando la disponibilidad de fuego del ejército ruso en el corto plazo. Este ataque se ejecutó de forma coordinada con otras operaciones orientadas a deteriorar la cadena logística rusa, abarcando objetivos que van desde el puente ferroviario de Ichalk en Crimea